Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Venimos delante de ti para darte el culto que solo tú mereces. Recibe toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado a través de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz. Padre, que estés quebrantando en este tiempo toda obra de la oscuridad. Quita todo temor, toda inseguridad, toda ansiedad de nuestras vidas. Que podamos experimentar tu verdadera sanidad. Que podamos gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos en verdad mirarte solo a ti. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor que Él nos da por su gracia cada día y que Él cumple en nuestras vidas. La encontramos en el Salmo 86, versículo del 1 al 7. Salmo 86, versículos del 1 al 7. Dice la preciosa palabra del Señor. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Tus misericordias de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Amén. Padre, muchas gracias, porque en verdad tú siempre escuchas nuestras oraciones y siempre nos das respuesta. Que en este tiempo, Señor, que a través de tu palabra, que es viva y eficaz, estés dándonos esa verdadera sanidad y que podamos estar disfrutando, experimentando esa verdadera oración, ese culto correcto para que tu nombre sea levantado. Llénanos con tu Espíritu Santo y que en cada lugar que estemos, el poder de tu Espíritu Santo esté obrando a través de nuestras vidas. El nombre de Jesucristo sea proclamado con poder y podamos traspasar este Evangelio a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre das respuesta. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y ciertamente esa sanidad correcta es a través de la oración y la palabra. En cada tiempo de concentración, y la palabra concentración, aunque de manera específica no aparece en la Biblia, pero sí nos habla de la concentración. En cada tiempo que estaban en las montañas, incluso en cuevas, en ríos, en desiertos, eran en verdad tiempos donde los siervos, las siervas de Dios se podían concentrar en Dios. En este mundo, la verdad que estamos recibiendo información 24 horas y estamos concentrándonos en otras cosas. Satanás, que es el príncipe de este mundo, que está controlando esa cultura de oscuridad continuamente a través de los medios de comunicación, la literatura, los dramas, las series, incluso a través de las redes sociales, está dándonos muchas palabras que son mentira, que son contrarias a la palabra de Dios. Y sin darnos cuenta nos concentramos, esas palabras entran, se graban en nuestras vidas y llegan a enraizar. Si no recibimos sanidad, llegarán a ser nuestra naturaleza.
Por eso ese tiempo de concentración, como nos muestra la palabra, ese tiempo donde podemos empezar a escuchar la palabra de Dios, que es la verdad, donde podemos estar orando, ese tiempo más feliz, fuimos creados para estar con Dios. En ese tiempo, Dios nos da la verdadera sanidad. Y empezamos a experimentar que Dios vivo está con nosotros, que Él de verdad es nuestro Padre, somos hijos de Dios. En ese tiempo de concentración podemos salir de toda neblina, de toda oscuridad, de toda debilidad y podamos darnos cuenta que en verdad Jesús el Cristo ya ha consumado todo. Por eso Moisés, que había escuchado el Evangelio desde niño a través de su mamá Jocabed, que era una mujer del pacto, entregando su vida a Dios, pudo estar desafiando y pudo estar grabando con todo su corazón ese Evangelio en su bebé Moisés. Moisés pasó 40 años en el palacio y gracias a que el Evangelio estaba grabado, él dice que decidió por Dios, por Cristo, por el Evangelio, a pesar de que estaba rodeado de grandes tentaciones, de lujo, de vanidad, él tenía grabado el Evangelio. Y aunque todavía no estaba disfrutándolo, pero él sabía que el Evangelio era lo más importante. En su humanidad intentó hacer la obra de Dios, se equivocó, llegó a asesinar un egipcio y Dios lo llevó 40 años a Madián. Ahí es donde él de verdad empezó a restaurar la concentración. Era un sitio desierto, ¿verdad? No tenía mucho que hacer, pero eso es lo que Dios utilizó para que Moisés pudiera empezar a concentrarse en la palabra, empieza a restaurar la oración. Y podemos estar también en un tiempo así que parece que es difícil, que estamos como parados, que Dios no se habrá olvidado de nosotros, podemos pensar. No es eso. Dios es nuestro Padre amoroso. Él nos lleva a esos tiempos para que podamos concentrarnos en Él y podamos recibir verdadera sanidad. En el monte Horeb, ese monte, allí cuando tenía 80 años Dios llamó a Moisés y allí él por fin pudo entregar, pudo creer, pudo tener la conclusión de que Jesús es el Cristo. Empezó a recibir esa sanidad de toda incredulidad con su palabra, con la palabra de Dios. Empezó a orar. Ya cambió totalmente su estado espiritual, pudo recibir esa verdadera sanidad. Por eso Moisés ya quiso entregar toda su vida para Cristo, para cumplir la evangelización mundial. Ya ciertamente Dios empezó a utilizarlo. Pero también vemos la vida de Ana. Esa mujer estaba afligida grandemente. ¿Por qué? Era estéril, no podía tener hijos. Y su esposo estaba casado con otra mujer, Penina. Por supuesto, no es la voluntad de Dios. Eso siempre trae problemas porque no es la manera de Dios. Penina sí que tenía hijos, era su rival y la avergonzaba continuamente. Por eso Ana empezó a orar, pero era una oración física, incorrecta, una oración pensando en ella, pensando en pelear, pensando en cosas físicas. No funciona, no es la oración correcta. Pero al concentrarse, aunque fue al principio con una oración, con un título incorrecto, al concentrarse en Dios, ella empezó a recibir sanidad. Empezó a entender cuál era el plan absoluto de Dios, cuál era el deseo de Dios para esa época. Empezó a quitar sus propios motivos y descubrió el motivo, el plan de Dios. Había que levantar un nazareo, un evangelista, porque toda su nación estaba bajo la idolatría. Había que restaurar el Evangelio. Por eso Ana recibió sanidad en ese tiempo de concentración y empezó a orar una oración conforme al plan y al deseo de Dios. Por supuesto, Dios le dio respuesta. Elías también estaba totalmente desanimado. Satanás lo había engañado hasta el punto que debajo de un enebro dijo: Señor, quítame la vida. Qué engaño tan grande, ¿verdad?
Pero Dios, que es nuestro Padre, Él no se ha olvidado de nosotros. Aunque podamos estar en esa situación, Dios nos ha tomado de su mano derecha y nada nos separará del amor de Dios. Por Él, es por su gracia, nosotros caeríamos continuamente, pero su mano nos sostiene porque somos sus hijos. Por eso allí envió un ángel, 2 veces le dio la comida y fue 40 días, 40 noches hasta la montaña, el monte Oreb. Otra vez la montaña, la concentración. Qué importante la concentración. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de la concentración en Dios, en Cristo. Ahí viene al orar esa verdadera sanidad. Y allí Elías dice que estaba quejándose, pero empezó a escuchar la voz de Dios a través de un silbo apacible. Esa es la paz de la palabra. Esa es la paz de estar delante de Dios. No hay lugar más precioso que la presencia de Dios, ¿verdad? Y allí él, a través de la palabra, empezó a recibir sanidad orando. No era el final, era un nuevo comienzo. Era una nueva misión, era un nuevo poder que iba a experimentar. Por eso allí, en ese tiempo de concentración, Elías fue sanado, fue transformado grandemente. No solo Elías, también Dios utilizó la concentración con sus mismos discípulos. Pedro, los discípulos, cuando el Señor fue apresado, Pedro lo negó 3 veces. Y los discípulos salieron disparados, temblando. Pero el Señor resucitado fue a ellos y los llevó por su gracia al monte del Olivar. Otra vez una montaña. ¿Para qué? Para concentrarse. Para que se concentraran en la palabra. Para que se concentraran en la oración. Cuando pasaron esos 40 días, cuando pudieron experimentar esa concentración en Cristo, ciertamente fueron transformados, fueron cambiados, bajaron otras personas de ese monte. Ya no les importaba que los pudieran matar, apresar, perseguir. No les importaba. Ya su vida era solo para Cristo, solo para la evangelización mundial. Y ese es el poder de la sanidad cuando nos concentramos en Dios. Por eso me gustaría que pudiéramos concentrarnos, que cada día, en vez de hacer muchas cosas, en vez de estar afligidos por los problemas que nos rodean y estar intentando arreglarlos nosotros, que paremos, que tengamos cada día ese tiempo de concentración, un tiempo delante de Dios donde, en primer lugar, podamos estar meditando la palabra. Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre se cumple. Hebreos 4:12, la palabra es espíritu, es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo y nos da verdadera sanidad. Salmo 119:25, dice el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vivifícame, dame vida con la palabra, porque ese es el poder de la palabra. Cuando Ezequiel en el capítulo 37, el Señor lo lleva a ese valle de huesos secos y secos en gran manera, el Señor le dice: profetiza, es decir, da la palabra con el Espíritu. Y esos huesos se juntaron, cobraron vida, se levantó un gran ejército. Ese es el poder de sanidad de la palabra. También Ezequías 47, las aguas salutíferas. Cuando esa corriente de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, por donde iba, todo cobraba vida, todo revivía. Cosas muertas volvían a vivir. Ese es el poder de la palabra. Por eso cada día en su tiempo de concentración, que lean la palabra de Dios. Pueden empezar por San Juan, pero que lean con un orden, capítulo tras capítulo. Pueden leer un capítulo un día y estar meditando esa palabra. El Señor, a través del Espíritu Santo, les va a iluminar la palabra. Oren, intenten entender qué quiere decir Señor. Oren así, el Señor les va a iluminar a través del Espíritu, les va a hablar, les va a ayudar a entender. Esa palabra les va a dar sanidad, gracia, paz. Pero igual al principio nos cuesta concentrarnos, por eso pueden leer en voz alta. Eso les ayudará a poder concentrarse en la palabra.
también pueden copiar la palabra. Yo conozco una persona que no podía parar un minuto, estaba siempre muy activo, ¿verdad? Con mucha ansiedad, pero un día me comentó que antes de dormir empezó a escribir, a copiar la Biblia. Y dice que sentía una paz, que durante todo el día, por supuesto, no sentía ninguna paz, pero cuando se sentaba antes de dormir allí y empezaba a copiar la Biblia, dice que sentía una paz, que Dios estaba con él. Por eso escribió y copió la Biblia entera y luego volvió a empezar. ¿Por qué? Porque era su manera de concentrarse, de recibir esa paz, esa fuerza, esa sanidad. Y eso es lo que tenemos que estar experimentando en primer lugar, esa sanidad con la palabra y con la oración. También podemos memorizar versículos, un remanente. Estaba compartiendo cómo cada semana yo le envío versículos y los aprende. Toma un papel, lo escribe y se lo mete en el bolsillo. Y cuando tiene un rato, se lo saca. Cuando está un parado en el autobús, donde sea, se saca el papel y lo vuelve a repetir. Y cada semana está memorizando. Eso va a ser para toda su vida. Y la palabra, que es Dios mismo, que es vida, realmente está entrando en su vida. Y eso es gran sanidad. Por eso en ese tiempo de concentración tenemos que estar ciertamente concentrados en la palabra. Por supuesto, también tenemos que estar escuchando mensajes del Evangelio, cantando alabanzas que tengan una letra de la palabra, una palabra del pacto muy importante. Eso nos va a dar fuerza espiritual, sanidad. Y también en ese tiempo de concentración, la palabra en primer lugar, pero luego también la oración. Esa oración delante de Dios, muy importante, delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Concentrándose en Dios. Y si estamos primero con la palabra, ya vamos a poder estar delante de Dios. En ese momento vamos a poder estar orando. Y la oración, hay 5 partes muy importantes que tenemos que disfrutar. 5 partes, muy sencillo, como una mano. En primer lugar, alabanza. Alabar a Dios, gracias Señor, te alabo porque tú eres bueno, porque me has dado salvación. Alabar a Dios por lo que Él ha hecho, alabanza. Segundo lugar, hay que pedir perdón también por las cosas incorrectas que pueden impedir nuestra comunicación con Dios en el nombre de Jesucristo, sabiendo que tenemos seguridad del perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Luego puede tener un tiempo, tercera parte, de agradecimiento, gracias. Si empezamos a dar gracias, no vamos a parar porque hasta un trocito de pan que comemos es gracia de Dios, es por gracia de Dios. Por eso hay que estar dando dentro de la oración gratitud, agradecimiento. Es algo que Dios utiliza grandemente para darnos sanidad. La cuarta parte, podemos orar por otras personas, intercesión, orar por personas incluso que están lejos. No hay distancia porque nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. Podemos bendecirlos, aunque estén bien lejos. Es esa autoridad, esa bendición que tenemos. Y la quinta parte, podemos hacer petición y ruego para nosotros, para nuestras vidas, para que se cumpla el plan, el deseo, la voluntad perfecta de Dios. Entonces, dentro de esa oración, delante de Dios, haciéndola con fe, haciéndola de corazón, delante de Dios, ciertamente Dios nos va a dar sanidad. También, de manera más sencilla, podemos gozar esa oración del peregrino. ¿Cuál es la oración del peregrino? Muy sencilla, delante de Dios, orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Que nos llene el Señor con el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Y, Señor, que a través de mi vida, el poder de tu Espíritu Santo esté obrando en cada lugar que esté, con cada persona que me encuentre. De esa manera podremos orar 24 horas. 24 horas, con todo lo que vemos, todo lo que vean, hay que orar. Con lo que oyen, hay veces que vienen palabras que no son correctas, hay que orar. Comentarios, críticas, cosas que vienen a atemorizarnos, hay que orar. Eso es para orar, para que no entren esas mentiras. Y también
con lo que hablamos, ¿verdad? Hay que orar. 24 horas, todos los acontecimientos, todas las situaciones que enfrentamos en nuestro día a día de manera natural, hay que orar. No hace falta que sea en voz audible, podemos orar en el corazón, con nuestra mente, ¿verdad? Es muy cómodo, porque esa oración, por supuesto, llega a Dios 24 horas. Tiene que ser como nuestro respirar. La oración tiene que ser como nuestro respirar, algo cómodo, nuestro tiempo más feliz. Esa oración ciertamente nos va a dar verdadera sanidad. Si estamos disfrutando esas 24 horas, vamos a tener la verdadera felicidad. Más que felicidad, gozo, que es un fruto del Espíritu. Ese gozo que es algo permanente, ¿verdad? Cuando uno está 24 horas conectado con Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, estaremos con agradecimiento por todo, agradeciendo por todo. Siempre me acuerdo, cuando digo agradecimiento por todo, de un hermano, hace muchos años, que él pues había caído en la adicción de las drogas. Y había un centro donde a través del Evangelio pues les daban sanidad. Se convertían, por supuesto, Dios es el verdadero sanador, Cristo. Y ese hermano recibió a Cristo y estaba tan contento, ¿no? Estaba tan feliz de esa salvación que había recibido. Y en la palabra salía, ¿no? Que había que estar agradecido por todo. Y él tomó muy bien la palabra. Y un día estaba clavando un clavo con un martillo. Y le pasó lo que a veces pasa, ¿verdad? Que uno no calcula bien y se pegó en el dedo y empezó a salir sangre. Pero este hermano, que aplicaba también la palabra, ¿qué empezó a hacer? Gracias, Señor, gracias. Empezó a dar gracias a Dios, ¿no? Tenía con el dedo que se había pegado. Y uno puede pensar, ¿no? Bueno, y eso es ya llegar al extremo, pero realmente, gracias, ¿no? Porque podía haber sido peor realmente, ¿no? Por eso ciertamente, estemos agradecidos en todo. Y si tenemos esa concentración cada día, tomando la palabra, orando 24 horas, vamos a poder tener ese estado espiritual, esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo, que vamos a tener la verdadera felicidad, el verdadero agradecimiento, hasta en cosas que no nos gustan al momento o no son a nuestra manera, ¿no? Pero vamos a agradecer a Dios y sobre todo vamos a experimentar el poder de Dios. Ese poder que Él nos da, que Él ha prometido y que Él cumple en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser testigos. Para que la luz del Evangelio resplandezca en nuestras vidas. Y eso tiene que ser en el lugar donde Dios nos ha puesto ahí. Hay que resplandecer el Evangelio, primeramente en nuestra familia. No vamos a ir hasta el último de la tierra sin que la luz del Evangelio resplandezca en nuestra familia. No es el orden de Dios, no es la manera de Dios. En nuestro barrio, donde trabajamos, donde estudiamos, ahí somos los misioneros que Dios ha puesto para que la luz del Evangelio esté alumbrando. Por eso podemos pensar, es difícil o a lo mejor yo es que tengo muchos errores. Puede ser, pero hay que empezar por ahí, como empezó la iglesia primitiva, con la concentración. Así de sencillo. Cada día tenemos que tener ese tiempo de concentración con la palabra, con la oración y disfrutando de esa fuerza espiritual. Cada día en nuestros campos, Dios nos va a abrir puertas. Dios va a obrar a través de nosotros, a veces sin hablar. La gente va a venir a buscarnos, va a preguntarnos, va a abrir su corazón. Y ahí le podremos simplemente compartir el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso podemos pensar, y muchos hermanos, hermanas me preguntan, pero ¿cómo podemos hacer ese tiempo de concentración de manera práctica? Y es verdad, uno lo puede escuchar y no entender, ¿verdad? Por eso hoy me gustaría, de manera práctica, en este momento, que podamos tener un tiempo de concentración. Vamos a tener un tiempo delante del Señor para poder concentrarnos. Y luego, ya viendo cómo podemos disfrutarlo, cada día podremos estar aplicándolo de manera personal en nuestras vidas. Si lo estamos haciendo, una semana
Dios nos va a sanar, va a transformar totalmente nuestro estado espiritual. Por eso vamos a tener ahora mismo este tiempo para poder tener delante del Señor el tiempo de concentración. Y me gustaría que cerraran sus ojos, que estemos delante de Dios, que podamos estar centrándonos en el Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a repetir unos versículos. Repita conmigo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a cerrar nuestros ojos. Me gustaría que pudiéramos tener un tiempo de dar gracias a Dios con todo nuestro corazón, que podamos darle gracias por todo lo que Dios pone en nuestro corazón, que abramos nuestra boca y tengamos este tiempo de darle gracias. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, porque nos ayudas cada día. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por nuestras familias. Gracias porque tú las guardas, las cuidas. Gracias. Gracias porque eres nuestro proveedor. Gracias porque tienes cuidado de nuestras vidas. Gracias porque en Cristo nos has dado todo. Gracias porque tienes todas las respuestas preparadas. Gracias porque tu gracia nos sostiene.
Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias. Gracias, Señor, por todo, Señor. Porque tú nos sostienes con tu mano poderosa. Porque nada nos separará de tu amor. Gracias. Gracias, Señor. Porque cada día, Dios, tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por esa salvación a través de Cristo. Gracias por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias. Te agradecemos, Dios, porque nada nos falta en ti, Señor. Gracias, porque tú nos proteges. Muchas gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Repita conmigo. Creo que el Espíritu Santo mora en mí. Creo que el Espíritu Santo me guía de manera precisa. Creo que Dios responde a mis oraciones a través del Espíritu Santo. Creo que he recibido la autoridad de atar las fuerzas de la oscuridad. Creo que se me ha concedido la bendición de recibir ayuda de los ángeles. Creo que se me ha concedido la ciudadanía celestial. Creo que he recibido la respuesta de ser testigo para la evangelización mundial. Padre, gracias porque en Cristo tú has solucionado todo para mi vida. Gracias porque en Él me has dado grandes bendiciones, que pueda conocerlas, que pueda disfrutarlas y que pueda compartirlas. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo. Amén. Y vamos a tener este tiempo, un tiempo juntos para orar. En primer lugar, para nuestras vidas, que podamos estar cada día aferrándonos a la palabra, disfrutando la oración, levantándonos como testigos. Vamos a orar todos juntos a una voz. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros y a través de Cristo has consumado todo. Que cada día, Dios, podamos restaurar ese tiempo de verdadera concentración en ti. Que nos des la gracia, la fuerza para poder aplicar tu palabra. Que en ese tiempo podamos tener fuertemente aferrados a tu palabra, grabados en tu palabra, en la palabra de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que podamos enraizar a través de la oración, esa oración realmente correcta conforme a tu plan y tu voluntad. Que podamos tener esa llenura del Espíritu Santo para tener esa naturaleza de testigos. Padre, obra poderosamente en cada hermano y hermana que nos escuchan, que puedan de verdad restaurar ese tiempo de verdadera sanidad a través de la concentración en ti. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos, Dios, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a tener un tiempo ahora para orar por nuestras familias. Ciertamente, en el nombre de Jesucristo, Dios bendice a través de nuestras oraciones a nuestras familias. Vamos a orar para que el reino de Dios se establezca, toda la oscuridad sea quebrantada. Para los familiares que todavía no conocen a Jesús el Cristo, puedan en el horario de Dios estar confesando que Jesús es el Cristo, es el Señor. Vamos a tener en este momento esa oración
juntos a una voz. Padre, obra poderosamente. Te damos gracias por cada una de nuestras familias que tú nos has dado por tu gracia. Señor, que a través de nuestras vidas tu reino se establezca en cada uno de nuestros familiares. Quebranta toda obra de la oscuridad, todo desastre, todo engaño de Satanás. Que estés quitando toda división, toda dificultad de nuestras familias, que puedan estar aferrándose al pacto eterno de Jesús el Cristo. Señor, que estés abriendo el corazón de aquellos que todavía no te conocen. Ten misericordia, perdona los pecados de nuestras familias y que tu reino se esté estableciendo en ellos, Señor. Padre, levanta nuestras familias para que te puedan glorificar, que sean familias para la evangelización mundial. Muchas gracias, porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Vamos a tener un tiempo también para orar por las naciones hispanas, que se levante este movimiento del evangelismo bíblico para que a través del evangelio toda la oscuridad, todos los desastres sean quebrantadas. Vamos a estar orando todos juntos a una voz. Padre, tu deseo es la evangelización mundial. Tú nos has llamado por tu gracia como tus remanentes, como tus discípulos, tus obreros, que a través de nuestras vidas estés obrando, estés salvando cada una de las naciones hispanas. Levanta los pastores, las iglesias, los remanentes, los creyentes, que se levante ese movimiento del evangelismo bíblico, que se pueda compartir que Jesús es el Cristo, para que tu reino se establezca. Padre, ten misericordia, te pedimos también perdón por los pecados de esas naciones, Señor, y que tu gracia a través del evangelio esté llegando a sus vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a tener un tiempo para orar, hermanos, hermanas que están sufriendo enfermedad, para que sea el mejor tiempo para aferrarse al pacto de Jesús el Cristo, para que sea ese mejor tiempo de poder estar mirando solo a Dios y experimentando esa verdadera sanidad que solo a través de Jesús el Cristo podemos disfrutar. Padre, tú eres soberano, tienes el control, el dominio de todas las cosas. Queremos bendecir a las personas, hermanos, hermanas, que están en medio de enfermedad. Jesús el Cristo es verdadero sanador y por su llaga fuimos nosotros curados. Que este tiempo que tú permites sea el mejor tiempo para aferrarse al pacto de Jesucristo, para dejar todo lo demás, para poder ser llenos del Espíritu Santo, para mirarte solo a ti. Padre, obra tu plan y tu voluntad en medio de esta enfermedad en sus vidas, que estés dando esa sanidad para que se levanten como testigos, para que puedan proclamar ciertamente cada día que Jesús es el Cristo. Padre, obra poderosamente. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Cada día que puedan estar implementando, poniendo en práctica ese tiempo de concentración. Este video lo tienen colgado para que puedan cada día, de manera práctica, hacer de esa manera la palabra, confesar la palabra, meditar en ella. Después, agradecimiento, orar con la palabra, con agradecimiento y estar concentrándose en Dios. Si estamos aplicando esto de manera práctica, vamos a experimentar esa verdadera sanidad. Va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual y si cambia nuestras vidas un poquito, va a cambiar nuestras familias, va a cambiar nuestros campos, van a cambiar nuestras iglesias. Ciertamente, ese es el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje núcleo. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra
que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.